Aquella noche, Dios no me respondió. Pero alguien más sí lo hizo. Las paredes de mi celda, cubiertas de humedad y rezos antiguos, comenzaron a respirar. El aire se volvió espeso, como si cada molécula estuviera hecha de silencio y miedo. Me arrodillé frente al crucifijo, con los labios temblando entre el Padre Nuestro y el olvido. Fue entonces cuando lo escuché. Padre, ¿me oyes? La voz surgió de la nada, grave, desgarrada, como si viniera desde dentro de mis propios huesos. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. O al menos, eso quise creer. ¿Quién habla? Susurré. El eco respondió. Fui un demonio, y quiero rezar. Un escalofrío me recorrió la columna. Ninguna escritura hablaba de eso. Los demonios blasfeman, gritan, mienten, pero ¿rezar? Aquella voz no tenía odio. Tenía tristeza. He olvidado cómo suena el perdón, continuó la sombra. Enséñame a recordarlo. La vela parpadeó. En la llama, por un instante, vi un rostro, mitad humano, mitad ceniza. Sus ojos no pedían compasión, sino justicia. Y comprendí, con horror y fe mezclados, que aquel susurro no venía del infierno. Venía del lugar donde incluso los condenados sueñan con ser escuchados. La celda ya no era mía. Era su confesionario. Esa noche, el silencio tenía rostro. Un rostro que no era el mío. En el pasillo del monasterio, entre las sombras de las velas moribundas, encontré un antiguo espejo cubierto por un velo de polvo y ceniza. Nadie recordaba su origen. Nadie, excepto el demonio que me susurraba desde mis oraciones. Mírame, dijo su voz, suave como un aliento sobre mi nuca. Si quieres entenderme, mírame. Aparté el velo, y el vidrio tembló. No reflejaba mi figura, sino la de un hombre con los ojos vacíos y las manos negras de culpa. Un instante después, movió los labios, y repitió mi oración antes de que yo la pronunciara. Dios mío, perdóname. Su voz salió de mi boca, pero el eco vino de él. Cada palabra rebotaba en el cristal como una herida abierta. Intenté apartarme, pero mis pies estaban clavados al suelo, como si el suelo mismo quisiera que escuchara. Soy lo que fuiste antes de creer en el cielo, susurró el reflejo. Y lo que serás cuando dejes de hacerlo. Entonces comprendí, el demonio no buscaba redención, quería contagiarla. Cuando el espejo se apagó, mi rostro volvió. Pero mis ojos ya no eran los mismos. En su profundidad quedaba una chispa, un destello ajeno, el primer eco de algo que ya empezaba a rezar dentro de mí. El confesionario olía a madera vieja y a pecado reciente. Encendí una vela, más por miedo que por fe. La luz temblorosa dibujó sombras en el biombo, y entonces lo escuché, el leve crujido de alguien arrodillándose del otro lado. Padre, he venido a confesarme. La voz era humana, demasiado humana. Pero tenía algo, roto. Un temblor que no pertenecía al arrepentimiento, sino al fuego. Dime tus pecados, hijo mío, respondí, intentando ocultar el temblor en mis palabras. El silencio duró un suspiro eterno, hasta que la voz habló. Fui el que tentó a los santos. El que besó la fe hasta quebrarla. El que aprendió a llorar con los hombres cuando Dios cayó. Mi corazón se detuvo. ¿Quién eres?, murmuré. El eco del infierno, buscando un confesor. La vela se apagó sola. En la oscuridad, sentí un aliento tibio colarse por la rejilla. No olía a azufre, sino a incienso antiguo. Ya no quiero castigar. Quiero recordar lo que se siente al ser amado. Enséñame cómo. Y entonces comprendí que la confesión estaba al revés, yo no escuchaba a un demonio, él me escuchaba a mí. Porque, sin saberlo, cada una de mis oraciones había sido su alimento. Cada vez que pedía perdón, él aprendía una palabra nueva del cielo.
Cuando la campana de medianoche sonó, el confesionario estaba vacío. Pero en la rejilla quedó grabado, con uñas invisibles, un susurro. Gracias, Padre. Hoy he aprendido a rezar. La primera gota cayó al amanecer. Un hilo rojo, tibio, descendiendo por el brazo del crucifijo. Al principio pensé que era un engaño de la luz. Pero el olor a hierro me traicionó. Era sangre. Me arrodillé. La madera del altar parecía latir. Las venas talladas del Cristo temblaban, como si la escultura respirara un dolor antiguo. ¿Qué has hecho, Padre? Susurró una voz dentro de mí. No era la de Dios. Era la del demonio redimido. Recordé su petición, enséñame a rezar. Desde aquella noche, cada vez que pronunciaba su nombre en mis plegarias, algo en el convento se agitaba, velas que estallaban, vitrales que lloraban sombras, ecos que repetían mis rezos al revés. Pero nunca sangre. Nunca así. ¿Estás intentando salvarme o condenarme? Pregunté al aire. El crucifijo respondió con un gemido. Las gotas cayeron más rápido, dibujando un rastro hasta mis manos. Me manché los dedos sin miedo, y sentí calor. Un pulso. Un corazón. Esa es mi ofrenda, dijo la voz. Cada gota que cae me acerca al cielo, o te arrastra conmigo. En ese instante lo entendí, su redención tenía precio. Y la cruz, era el contrato. Cuando los monjes entraron, el altar estaba cubierto de sangre fresca. Yo seguí allí, rezando. Pero mis palabras ya no eran mías. Eran suyas. Apareció una mañana, bajo la lluvia, descalzo y sin nombre. Decía haber caminado desde el eco del infierno. Los monjes lo encontraron dormido frente al portón del monasterio, con un rosario negro entre los dedos. Cuando lo despertaron, no habló. Solo empezó a rezar, pero las palabras salían al revés. Cada sílaba era una plegaria descompuesta, como si el cielo se reflejara en un espejo roto. In nomine Patris, susurré para probarlo. Él respondió, Sirta peni moniene. El aire cambió. Las campanas se movieron solas, y las velas ardieron azul. Durante un instante, el mundo contuvo la respiración. Todo, incluso el viento, se detuvo. ¿Quién te enseñó a rezar así? Le pregunté. El niño levantó la vista. Sus ojos eran de un gris imposible, casi transparente. El demonio que quiere ser perdonado. Él me envió. Dijo que su voz ya no basta, que ahora necesita un cuerpo puro para terminar su oración. Sentí la fe quebrarse en mis manos. El niño sonrió, mostrando dientes de leche y de sombra. Esa noche lo escuché rezar otra vez, en sueños. Cada palabra invertida se convertía en un nombre. ¿El mío? Aquella noche, el monasterio no durmió. Ni siquiera los muertos. Comenzó con un suspiro. Un leve murmullo en la capilla, como si el incienso hubiese aprendido a cantar. Luego, una melodía, lenta, triste, demasiado perfecta para venir de una garganta humana, llenó el aire. Era un gloria. Pero no uno que conociera. Las notas subían, sí, pero en dirección contraria. No ascendían al cielo, caían, como lágrimas que regresan al ojo que las creó. Cada palabra en latín sonaba invertida, arrastrada por voces invisibles que rezaban desde debajo del suelo. Los monjes se reunieron, temblando. Algunos lloraban, otros se arrodillaban sin entender por qué. ¿Quién canta?, preguntó uno. Y el eco respondió. Los que ya no pueden hacerlo. Me acerqué al altar. En la piedra, la sangre del crucifijo se movía al ritmo del canto, formando símbolos imposibles. Las sombras danzaban en las paredes como almas pidiendo ser nombradas. El niño del rosario negro estaba allí,
en el centro del coro invisible, sonriendo con los ojos cerrados. Dijo que debía enseñarles a rezar, susurró. Y ahora, todos lo recuerdan. Las voces se elevaron una última vez, y el aire se quebró. Silencio. En el eco de ese silencio, oí una oración, y supe que no era de este mundo. El demonio redimido había encontrado su coro. El Vaticano envió a un exorcista. Padre Lucien Moreau, un hombre al que llamaban el que hace callar a los muertos. Llegó al monasterio con un crucifijo de hierro y una mirada que no conocía el miedo. Yo lo recibí temblando. Desde el día del canto, las paredes susurraban, las velas lloraban cera negra, y el niño, ya no rezaba. Solo escuchaba. Dicen que el demonio busca redención, le conté. Lucien me miró con calma mortal. Ningún demonio busca el cielo, padre. Solo un nuevo infierno. Esa noche comenzó el exorcismo. No sobre un cuerpo, sino sobre el aire mismo. Leyó el Rituale Romanum en voz baja, pero las palabras se torcieron. Las sílabas se retorcían en su lengua, devolviéndole oraciones que él no había dicho. No está dentro de nadie, susurró, empapado en sudor. Está dentro del idioma. Las cruces del altar giraron solas, apuntando al suelo. El niño gritó sin abrir los labios. Y una voz, profunda como una tumba, resonó por todo el templo. El silencio, es mi pacto. Si hablas de mí, rezarás por mí. Lucien cayó al suelo. Sus labios sangraban. Intenté ayudarlo, pero me detuvo con una mirada vacía. Ya no puedo callarlo, dijo. Ahora reza a través de mí. Desde entonces, en las noches más quietas, escucho su voz recitando el rosario en sueños. No en nombre de Cristo, sino en nombre del demonio que quiso ser perdonado. Durante 3 noches, el suelo del altar tembló. No como un terremoto, sino como un corazón latiendo bajo la piedra. Me desperté al oírlo por primera vez, un murmullo grave, húmedo, que venía desde las entrañas de la capilla. Tomé una vela y bajé las escaleras hasta el altar. El aire olía a tierra recién abierta, y a algo más. Algo vivo. El crucifijo seguía sangrando. La cera caía en gotas lentas, formando círculos rojos en el mármol. Y entonces lo escuché. Padre, ¿por qué me escondes? La voz surgía desde abajo. Me arrodillé, temblando, y aparté la alfombra sagrada. La piedra estaba agrietada, respirando. Con las uñas, comencé a apartarla. El eco me guiaba, suave y dulce, como un rezo al revés. Cuando finalmente abrí el hueco, vi algo que no debí ver. No era una criatura. Era un rostro. ¿El mío? Su piel estaba gris, su boca entreabierta, sus ojos lloraban tierra. Tú me creaste cuando lo escuchaste, susurró mi reflejo. Yo soy la fe que sangra. La voz que diste a lo que debía permanecer callado. Intenté retroceder, pero una mano, mi mano, salió del hueco y me sostuvo la muñeca. Si me entierras de nuevo, rezarás solo. Si me liberas, rezaremos juntos. La vela se apagó. Y en la oscuridad, supe que el demonio ya no necesitaba poseerme. Porque ahora, éramos la misma oración. Desde aquella noche, mi voz ya no me pertenecía. Cada vez que rezaba, el eco respondía antes que yo. Y lo hacía, mejor. Mis palabras salían con una dulzura que no recordaba haber tenido, con una fe que parecía ajena. Los monjes lo notaron primero, padre, su oración suena viva. Pero lo que no sabían es que lo estaba. Porque el eco había aprendido a rezar. Al principio creí que era un milagro. Cada Ave María hacía brillar las velas sin fuego, cada Padre Nuestro hacía llorar a las estatuas. Pero pronto, el milagro se volvió culpa. Por cada rezo pronunciado, alguien en el pueblo moría en paz,
y sin confesión. No es tu voz la que bendice, susurró el eco una madrugada, es la mía. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Equilibrando. Si Dios no escucha a los que caen, yo los recojo. Mi garganta ardía. Cada palabra del rosario me raspaba el alma. Intenté callar, pero el eco siguió hablando, rezando a través de mí, con una fe tan pura que dolía. Entonces lo comprendí, el demonio redimido no quería destruir la oración. Quería habitarla. Convertir el rezo en su nueva carne. Desde entonces, cuando cierro los ojos y rezo en silencio, escucho dos voces. La mía, y la suya. Una suplica al cielo. La otra, lo construye. El amanecer llegó sin canto de aves. Solo el sonido del viento, como si incluso la creación contuviera la respiración. Esa mañana comprendí que no podía salvarlo, a menos que lo dejara habitarme. El demonio redimido ya no hablaba con voz ajena. Hablaba con la mía. En cada rezo, su tono se mezclaba con mi fe, creando una plegaria que ni el cielo ni el infierno reconocían. Fue entonces cuando me reveló la verdad. Para ser perdonado, debo nacer en un alma que ame más a Dios que a sí misma. La vela sobre el altar estalló. La llama se dividió en dos, una blanca, otra negra. Yo entendí la señal. El sacrificio no era ofrecer mi vida, sino mi pureza. Caí de rodillas. Si mi alma sirve de puente, dije, que sea tu camino hacia la luz. El aire se volvió denso, la sangre en la cruz empezó a ascender en vez de caer. Una corriente de fuego subió por mi pecho, quemando mis pensamientos, borrando mis dudas. Entonces lo sentí, un corazón latiendo junto al mío, rezando desde adentro. Pero el cielo permaneció en silencio. Y el demonio, llorando en mi mente, susurró con voz humana. He alcanzado el perdón, Padre, pero no la salvación. El templo tembló. Las campanas repicaron solas. Yo sonreí entre lágrimas, sabiendo que en ese instante el infierno acababa de perder un alma, y el cielo, también. A las 3 de la madrugada, el mundo se detuvo. Las velas no ardían. Los relojes no avanzaban. Y el infierno guardó silencio. Durante 3 segundos eternos, no hubo gritos en las profundidades, ni plegarias en la tierra. El aire se llenó de un murmullo antiguo, una respiración que parecía venir del principio de los tiempos. El demonio redimido, ya dentro de mí, alzó la cabeza. ¿Lo escuchas?, susurró. Es él. Está respirando. Un calor inmenso recorrió mi cuerpo. No era fuego, ni fe. Era algo que las palabras no podían nombrar. Un pulso divino que pasaba a través de mí, quebrando la línea entre lo maldito y lo sagrado. Los monjes cayeron al suelo, con las manos en los oídos. Algunos lloraban, otros reían. El niño del rosario negro se desvaneció como humo, dejando tras de sí solo el sonido de un amén que no pronunciamos ninguno de nosotros. El eco, mi eco, se disolvió en un último rezo. Si el infierno puede callar, tal vez el cielo pueda escuchar. Y entonces comprendí el milagro. Durante 3 segundos, Dios y el demonio respiraron al mismo ritmo. Durante 3 segundos, no hubo condena ni salvación. Solo, silencio. Un silencio tan puro, que dolía. Cuando todo volvió a moverse, mis labios estaban sangrando. Pero sonreía. Porque supe que ese día, el infierno había recordado lo que era amar. Han pasado 30 años desde aquella noche en que el infierno cayó. El monasterio ya no existe, solo quedan ruinas cubiertas de hiedra y viento. Pero dicen que cuando cae la niebla, aún se escucha una voz rezando entre las piedras. Yo soy Fray Gabriel, el nuevo guardián de este lugar olvidado. Me enviaron a catalogar los restos de la antigua capilla, pero lo que encontré no estaba en ningún registro del Vaticano. En la pared del altar,
Bajo capas de polvo y ceniza, había una inscripción grabada con algo que parecía sangre seca. Decía: «Si un demonio puede rezar, ¿por qué tú no?». Sentí el corazón detenerse. El aire se volvió espeso, y un leve murmullo brotó del suelo. Era una oración, pero no en latín, ni en lengua humana. Era un rezo que se sentía en la piel, en los huesos, en lo más hondo del alma. La recé sin entenderla. Y al hacerlo, escuché una respiración junto a la mía. No era de miedo. Era compañía. Entonces comprendí, el demonio redimido no había desaparecido. Solo había aprendido a quedarse en el silencio. En cada palabra no dicha. En cada oración que nace del dolor y no de la fe. Me arrodillé frente a la cruz rota. Y entre lágrimas, murmuré: «Si estás aquí, reza conmigo». El viento respondió. Y por un instante, el eco volvió a ser sagrado.